La historia de amor más triste que no te contaron nunca, te partirá el alma hoy en un pequeño pueblo, oculto entre colinas y leyendas, había un murmullo constante sobre un viejo amor que nunca se apagó. Se decía que cada año, en la noche de luna llena, los espíritus de dos amantes, separados por un destino cruel, regresaban al bosque donde se encontraron por primera vez. Las abuelas susurraban historias de sus promesas olvidadas y miradas robadas, incluso sentían el frío de sus lágrimas por los senderos polvorientos. Los vecinos aseguraban que en los lugares donde sus manos se juntaron, las flores brotaban fuertes y brillantes, como si la tierra misma estuviera agradecida por su amor eterno, pero había algo más. Muchos decían que sus almas nunca lograron descansar en paz. A veces, al caer la noche, alguien juraba escuchar sus susurros entre los árboles, un canto melancólico que helaba la sangre. Cuando llegaba la tormenta, luces extrañas danzaban en el cielo, como si sus corazones aún buscaban el otro. Atrapados por la tragedia, sus almas eran un eco del pasado, clamando por justicia, por amor, y por una despedida que nunca llegó. Las historias se intensificaban cuando la gente repetía que había un antiguo relicario escondido en las raíces de un gran roble, que contenía la última carta que jamás enviaron. La carta que podría cambiarlo todo. Algunos aventureros habían intentado buscarla, pero al entrar al bosque, se sentían observados. La sombra del árbol parecía moverse, y un escalofrío recorría sus cuerpos, llevando a muchos a desistir de su destino. ¿Quería el bosque proteger su secreto? ¿O proteger a los incrédulos que se atrevían a interrumpir la paz de los amantes? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. El misterio del relicario atraía más curiosos. A través de los murmullos, un grupo de jóvenes decidieron adentrarse y descubrir la verdad esa noche. Con cada paso, el aire se volvía más denso y los árboles se avivaban, como si respondieran a su presencia. Algunos llevaban linternas, otros, puñados de valor, pero todos llevaban en su pecho esa misma intriga, y un miedo indescriptible. ¿Realmente encontrarían la carta? ¿O desencadenarían la ira de los espíritus que aún vagaban, buscando su amor perdido? La luna brillaba en lo alto, testigo mudo de lo que estaba por desatarse. ¿Quiénes serían elegidos para romper el ciclo y descubrir lo que el bosque guardaba tan celosamente? La respuesta parecía estar más cerca de lo que imaginaban. La brisa sopló con fuerza, agitándose entre las ramas del bosque. Los jóvenes se detuvieron un instante, sintiendo como el aire frío les erizaba la piel. Una sensación de inquietud y emoción se entrelazaba en sus corazones, uniendo sus manos mientras buscaban aliento para continuar. Eran solo 5, Clara, la más valiente, Mateo, el escéptico del grupo, Lucía, con su espíritu soñador, Andrés, siempre dispuesto a seguir adelante, y por último, Tomás, que había narrado historias sobre el amor perdido desde niño. Mientras avanzaban, el murmullo del bosque parecía intensificarse, como si los árboles susurraran advertencias ancestrales. Clara lideraba, determinada a encontrar el relicario. Sabía que encontrarlo podría significar algo más que descubrir un simple objeto, tal vez liberaría a las almas condenadas que la leyenda hablaba. Su pecho latía con fuerza, y tenía la sensación de que toda su vida había estado preparándose para ese momento. ¿Estás seguro de que no deberíamos dar la vuelta?, dijo Mateo, sus ojos escudriñando la oscuridad, buscando cada sombra como si pudiera cobrar vida. Lucía le respondió, suave, no podemos rendirnos ahora. Si hay una oportunidad de ayudar a esos amantes, debemos intentarlo. La luna iluminaba su camino, reflejando los nervios en sus rostros mientras se acercaban al gran roble. Cuando lo vieron, su imponente figura les quitó el aliento. El tronco era grueso y parecía anciano, su corteza rugosa como un rostro arrugado, y las raíces, entrelazadas como dedos buscando aferrarse al pasado. Todo el bosque pareció respirar con ellos, pulsando en una armonía inquietante. Mientras Clara se agachaba para examinar las raíces, un destello de luz pareció brotar de la oscuridad.
Miren, exclamó, asombrada. Una pequeña caja brillaba entre las raíces, su superficie dorada relucía con un brillo etéreo que parecía invitarles a acercarse. Todos se agruparon a su alrededor, sintiendo el peso de sus miradas en aquel objeto antiguo. Era el relicario que habían estado buscando. Con manos temblorosas, Clara lo levantó. La caja era ligera, casi flotante, y al abrirla, el aire se llenó de un aroma a flores silvestres que nunca había olfateado antes. Es su carta, murmuró Tomás, al reconocer el papel envejecido que reposaba en el interior. Las palabras apenas eran visibles, pero podía distinguir el amor, el dolor y la desesperación en cada trazo. Pero, de repente, el aire cambió. Un frío helado se apoderó del lugar, y un susurro grave resonó entre los árboles. Las sombras parecieron estirarse y acercarse, como si algo, o alguien, despertara de un largo sueño. Los chicos se miraron, la adrenalina corriendo por sus venas. Algo malo estaba a punto de suceder. «¡Corran!», gritó Mateo, pero antes de que pudieran moverse, la tierra tembló, y un grito desgarrador llenó el aire. En un instante, las luces en el cielo centellearon con furia, y una figura espectral emergió del bosque. Sus ojos eran agujeros oscuros que parecían atravesar sus almas. Justo cuando el terror alcanzó su clímax, la figura hizo una pausa, y en un susurro casi inaudible, murmuró: «¿Quién se atreve a interrumpir nuestro amor?». La noche se tornó oscura, y los jóvenes se dieron cuenta de que se enfrentaban a algo mucho más profundo y aterrador que simplemente buscar una carta. ¿Podrían ellos ser la clave para liberar a los espíritus atormentados, o serían atrapados en la misma trampa del amor eterno y el dolor? El eco de la voz resonó en sus mentes mientras un nuevo miedo se aferraba a sus corazones. Si no podían encontrar una manera de calmar a los espíritus, tal vez nunca pudieran salir del bosque. ¿Qué harían? ¿Y quiénes eran realmente los amantes que buscaban su amor perdido? El viento ululaba en el bosque, como si la naturaleza misma intentara advertirles de un peligro inminente. La figura espectral, con su semblante esculpido en tristeza y angustia, flotaba justo delante de ellos, inmóvil pero aterradora. Sus ojos vacíos, como dos pozos oscuros, eran el reflejo de un dolor ancestral, uno que clamaba por ser comprendido. «¿Ayúdanos?», sonó nuevamente la voz, ahora más clara, y cada palabra parecía el eco de un susurro de amor perdido y esperanzas desgastadas. Lucía, sintiendo una conexión inexplicable, dio un paso hacia adelante, su corazón latiendo desbocado. «¿Qué ocurrió con ustedes?», preguntó, sus palabras saliendo en un hilo tembloroso. La figura se agitó levemente, y el aire se volvió aún más frío. «Nos amamos en una época que no era nuestra, y fuimos condenados por un destino cruel. Nos separaron, y nunca tuvimos una despedida». El dolor detrás de esas palabras era palpable. Andrés, siempre tan audaz, dio un paso al frente. «¿Cómo podemos ayudarles? ¿Qué debemos hacer?». Su voz resonaba con determinación, aunque, por dentro, estaba atemorizado. El espectro lo miró, y su expresión se tornó en un mar de emociones mezcladas: desesperación, amor y una pizca de esperanza. «Para liberarnos, deben comprender nuestro dolor. Lee nuestra historia, el amor en el relicario». Mateo, aterrado pero también intrigado, tomó la carta de la caja dorada. Sus manos temblaban al abrirla, dejando al descubierto una serie de versos desgastados por el tiempo. La luna brillaba aún más intensamente, iluminando las letras finas, inquietantes: «Te encuentro en cada latido, en cada susurro del viento». Pero el océano separa nuestros destinos. Mientras leía, el aire comenzó a vibrar. El bosque parecía cobrar vida a su alrededor, y las ramas se movían como si danzaran con la historia que Mateo relataba. Los otros jóvenes lo rodearon, sintiendo la fuerza de las palabras mientras el relato del amor se entrelazaba con la escena. «Y cuando la tormenta vino, me dejaste con el silencio retumbando en mi pecho. Te busqué entre las sombras y nunca volviste a encontrarte conmigo». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Clara, quien sintió que el dolor de los amantes era el suyo también. El viento se intensificó, y la figura espectral comenzó a desvanecerse, sus bordes parpadeando entre la luz y la oscuridad. «No. No se vayan», gritó Clara, impulsada por una ola de pánico. «¿Qué más necesitamos saber?». El eco de la voz resonó nuevamente, lleno de nostalgia. «¿El verdadero amor debe enfrentarse a la despedida? Encuentren lo que nos separó,
y átalo con lo que nos unió. Solo así podrán romper la maldición. En ese instante, el bosque se calmó, y la figura, ya casi difusa, les ofreció un último destello de luz. Recuerden, el amor no siempre es el final, a veces es el comienzo de algo eterno. Con un último destello, la figura desapareció, dejando a los jóvenes aturdidos, mirándose unos a otros, cada uno cruje en su corazón ante la revelación. Una parte de ellos estaba allí, ardiendo en pasión por ayudar, mientras otra parte temía las sombras que aún acechaban en el bosque. No podemos dejarlo así. Debemos descubrir qué los separó, dijo Andrés determinado, enfrentando el miedo que se arrastraba entre ellos mientras decidían su siguiente movimiento. Un susurro lejano llegó hasta sus oídos, más fuerte que antes: el amor perdido es solo el inicio del sufrimiento. Las palabras escalofriantes parecían envolverlos como una neblina densa. ¿Y si más cosas terribles por descubrir estaban por delante? La noche se tornó más oscura, y la casa del amor perdido se convirtió en un peligro palpable. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para entender y liberar a los amantes de su tormento eterno? El eco de sus preguntas resonaba intensamente mientras avanzaban, esperando que el camino hacia la verdad no fuera el último que jamás tomarían. El silencio del bosque se hizo aún más profundo, como si la naturaleza misma contendrá el aliento. Los corazones de Lucía, Andrés, Clara y Mateo latían al unísono, mezclando temor y determinación. Aquella figura espectral había dejado una huella imborrable en sus almas, un impulso inexplicable por romper la maldición que los mantenía atados a un sufrimiento centenario. ¿Y si solo es un juego de sombras?, murmuró Clara, rompiendo el silencio. Su voz temblaba, casi un susurro de duda. Tal vez deberíamos irnos. No. No podemos huir de esto, replicó Andrés, más firme que nunca. Debemos descubrir qué los separó. Hay demasiado en juego. Mateo se adelantó, el relicario aún palpitante en su mano. La carta puede tener las respuestas que buscamos. Debemos buscar una conexión, algo que nos indique el camino. Pero, ¿cómo?, cuestionó Lucía, su mirada explorando el denso bosque que parecía estrecharse a su alrededor. En el fondo, sentía una mezcla de pánico y una extraña sensación de conexión con esa historia de amor. Era como si los ecos de los amantes resonaran en su propio corazón. Podemos preguntarle al siguiente árbol que veamos, bromeó Mateo, pero su risa se apagó al ver las expresiones serias de sus amigos. Bueno, tal vez se necesite algo más tangible. De repente, el viento susurró a través de las hojas, trayendo consigo una melodía antigua, casi un canto. Impulsados por una fuerza desconocida, comenzaron a caminar hacia la dirección del sonido, sintiendo cómo sus pasos los guiaban. El aire espeso parecía cargado de electricidad, erizándoles la piel. Finalmente llegaron a un claro donde los árboles formaban un círculo, como guardianes de un secreto olvidado. En el centro del claro, un estanque resplandecía bajo la luz de la luna. Las aguas reflejaban la imagen de los jóvenes, pero en el agua había más, sombras y figuras de antiguas historias, como si el estanque mismo susurrara relatos de amores perdidos y promesas jamás cumplidas. ¿Qué es esto?, preguntó Clara, acercándose al borde del agua. Su reflejo no mostraba solo su rostro, sino el de una mujer de largos cabellos oscuros y un vestido blanco. Los ojos de la figura eran profundos, llenos de tristeza. Es la memoria del lugar, dijo Andrés, incapaz de apartar la vista. Aquí es donde las almas se encuentran. Al sumergirse más en el agua, Clara sintió un tirón en su corazón, como si la figura le pidiera que lo entendiera. Debemos tocar el agua, tal vez eso revele su historia. Sin pensarlo, metió su mano en el estanque, y en ese momento, todo cambió. Las aguas comenzaron a brillar intensamente, revelando escenas de amor y desamor, momentos en los que los amantes se abrazaban bajo la luna, riendo y soñando juntos. Pero también hubo lágrimas y un desgarrador grito que resonó, apuñalando el aire helado. «Detente», gritó Mateo, retrocediendo. «¿Qué está pasando?». El agua empezó a rugir, agolpándose y formando un torbellino mientras aparecían más visiones, escenas de traición y dolor. Una sombra se proyectó en la superficie, y una voz profunda resonó en sus corazones. La separación no fue solo de distancias, sino de decisiones horribles. El pánico comenzó a surgir entre ellos, pero Andrés se mantuvo firme. «¿Qué debemos hacer? Dínoslo». La voz creció en intensidad,
como un eco de antiguas advertencias. El relicario es la clave, pero el amor verdadero no solo une, también enfrenta la adversidad. Atrévete a buscar la verdad, y el ritual será tu guía. El estanque se calmó de repente, y la figura de la mujer se desvaneció, dejando un inquietante silencio en su lugar. Las mentes de los jóvenes estaban enredadas entre la revelación y el miedo. Esto se está volviendo cada vez más peligroso, dijo Lucía con un nudo en la garganta, cada palabra suficiente para encender el pánico. Sí, pero tenemos que seguir adelante. Solo así podremos liberar a esos dos, afirmó Andrés, aunque la incertidumbre le pesaba. Al mirar hacia el bosque, un nuevo eco reverberó en sus mentes: la verdad está escondida en el relicario, pero recuerda, a veces, lo que encuentres puede cambiarlo todo. Las preguntas comenzaron a retumbar en sus cabezas, cada una más inquietante que la anterior. Ahora sabían que el amor traído ante ellos tenía matices oscuros, y la búsqueda por la verdad podría abrir puertas que nunca deberían haber sido tocadas. Mientras se adentraban nuevamente en la oscuridad del bosque, la pregunta que les asaltaba era clara: ¿estarían listos para enfrentar lo que podrían descubrir sobre el amor y los secretos que una vez unieron y separaron a los amantes? El aire se volvió más helado a medida que atravesaban el bosque, y cada crujido de ramas resonaba con la promesa de lo desconocido. La sensación de ser observado se intensificó, como si los árboles estuvieran al tanto de sus intenciones. Clara retrocedió un paso, sus manos temblando, mientras le decía a los otros: no estamos solos. Andrés se detuvo, su mirada fija en un tronco enorme cubierto de musgo, donde se podían ver marcas extrañas, trazos sutiles como si cada surco contara una historia de dolor. Esto debe serlo, murmuró. Las runas mencionadas en la carta. Tal vez nos lleven a la respuesta. Mateo se acercó y, acercando sus ojos, pudo distinguir viejos símbolos que parecían vibrar, resonando con la energía del relicario que aún sostenía. Pero, ¿y si estas marcas están aquí para advertirnos? Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocemos las advertencias, pero si no probamos, nunca sabremos. Su voz sonó más fuerte de lo que ella esperaba, un intento de infundir valor en su grupo. Con una respiración entrecortada, Andrés hizo un gesto para que se acercaran más y tocaran las marcas. Una vez que sus dedos se posaron sobre ellas, el cielo se oscureció repentinamente. Una nube gruesa cubrió la luna, y la oscuridad parecía ser eco de sus miedos más profundos. Mira, exclamó Mateo, señalando al estanque, que comenzó a agitarse nuevamente. Las visiones están volviendo. Un torbellino de imágenes surgió del agua, esta vez más vívidas y cargadas de emociones desgarradoras. En medio de susurros, la voz ancestral resonó una vez más: el pasado duele, pero es en él donde hallaréis la clave. Atrévanse a enfrentar lo que temen. ¿Qué? ¿Enfrentar qué?, preguntó Clara, abrumada por una mezcla de intriga y terror. No sé si puedo. Andrés, sufriendo una batalla interna, la tomó de la mano con firmeza. No estamos aquí solo para ver. Ven, necesitamos dar un paso al frente. Esto es para ellos, para el amor que busca salir de su sombra. Mientras extendían sus manos hacia el agua, la imagen cambió repentinamente, una escena de la mujer de cabellos oscuros, llorando sobre una carta, un rostro familiar y lleno de angustia. Y detrás de ella, una figura oscura se acercaba, un hombre de mirada intensa, su expresión la atravesaba como una flecha. No, gritó Mateo, retrocediendo, incapaz de soportar la carga emocional. Eso no puede ser cierto, pero ya era demasiado tarde. Lucía había sumergido su mano en el agua, sintiendo cómo la energía fluía a través de ella como un torrente, llevándola de regreso a un tiempo olvidado. La mujer que alguna vez fue amor en su plenitud ahora se sentía como una sombra, y sin querer, un grito de desesperación salió de sus labios. «¿Dejadme ir?», resonó un grito entre los ecos del bosque. La figura masculina se abalanzó hacia la mujer, mientras las palabras se deslizaban con pesadez, arrastrando consigo la comprensión de lo que estaba en juego. La traición había sembrado las semillas de la separación. No puede ser. Los separó el miedo. Gritó Clara, sintiendo que el corazón le estallaba en el pecho. El estanque empezó a retumbar nuevamente, era como un latido creciente que amenazaba con romper la serenidad del bosque, exigiendo respuestas. Pero justo antes de que se disipara la niebla de visiones, una sombra se alzó detrás de la figura masculina, dejando a los jóvenes aterrados.
A veces, para liberar a los que amas, debes estar dispuesto a sacrificar lo que más valoras, resonó la voz en un tono grave y ominoso, con el eco aún reverberando en el aire. El tiempo pareció congelarse. Las miradas se cruzaron entre ellos, y por primera vez, la real magnitud de su búsqueda se hizo evidente. Pasar de meros observadores a convertirse en parte de esta historia de amor era un camino que los llevaría a una verdad pesada y desgarradora. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar?, preguntó Andrés, mientras el brillo de las estrellas desaparecía en el cielo cubierto de nubes. Las decisiones pesaban en el aire, cada elección podría atar sus destinos a un futuro incierto. Cuando de pronto, un nuevo grito resonó desde lo profundo del bosque, un alarido que les heló la sangre. ¿Qué es eso?, gritó Mateo, sus ojos abiertos como platos, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Así, conectados por el dolor de aquellos que llamaban desde el pasado, comenzó su viaje hacia lo desconocido, donde los secretos siempre venían a un precio. Sin embargo, en medio de todo, una pregunta seguía latiendo con fuerza en sus corazones: ¿cuánto estarían dispuestos a arriesgar por descubrir la verdad detrás de un amor tan trágico? El helado grito se escurrió entre los árboles, reverberando como un eco desgarrador que hacía temblar las hojas. Clara, paralizada por el terror, sintió que su corazón latía con más fuerza que nunca. Debemos irnos, susurró con la voz quebrada, pero ya era demasiado tarde. Mateo, incapaz de contenerse, empezó a correr hacia el sonido. «Esperen», gritó Andrés, pero el eco del alarido lo absorbió todo. Lucía lo siguió, arrastrada por la urgencia de descubrir qué estaba detrás de aquella súplica. La oscuridad parecía tragarlos, cada paso resonando como un tambor en su pecho. Al entrar en un pequeño claro, el grupo se detuvo abruptamente. Lo que vieron les heló la sangre. Una figura espectral flotaba sobre un lecho de hojas muertas, sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. Era la mujer de los cabellos oscuros, pero su rostro estaba marcado por el dolor, un lamento silencioso se dibujaba en sus labios. «¿Por qué has venido?», murmuró la figura, su voz un susurro ansioso que se entrelazaba con el viento. «No deberían estar aquí. Esta tristeza no es su batalla». «¿Quién eres?», preguntó Clara, sintiendo un impulso de acercarse, de tocarla y entender su sufrimiento, pero su cuerpo no respondía. «Tengo un mensaje», continuó la mujer, su mirada traspasando las almas de los jóvenes. «El ciclo de su dolor debe cerrarse. Él debe elegir y eligen lo que más aman». «¿A quién te refieres?», cuestionó Lucía, el nudo en su garganta amenazando con romper su voz. «Al hombre que los busca, el que perdió su camino. Debe afrontar sus miedos para liberarse a sí mismo y a ella. Pero el sacrificio es la única respuesta». Mientras la figura hablaba, el estanque oculto en el claro comenzó a agitarse una vez más, las aguas revelando imágenes que aterrorizaron el corazón de Clara. Se vio en un atardecer sombrío, confrontando a un hombre cuya cara estaba ensombrecida por el sufrimiento. Su voz resonó en su mente: «¿Cuánto estás dispuesta a dar para salvar lo que amas?». El sudor le corría por la frente y la presión de la revelación la aplastaba. La angustia se mezclaba con la confusión. «No sé si puedo enfrentar eso». A su lado, Mateo parecía luchar con sus propios demonios, el rostro pálido revelando la lucha interna que enfrentaba. «Vamos, tenemos que decidir», exclamó Andrés, su urgencia intensificándose. «¿Qué estamos dispuestos a hacer?». La mujer espectral extendió sus manos, como si pudiera alcanzar algo hacia ellos, pero su forma se desvaneció lentamente en el aire, llevándose consigo las palabras que aún resonaban: «A veces, el amor requiere un precio que no entendemos». «No. No te vayas», gritó Clara, pero ya no había nada más que la brisa gélida que les recordaba su presencia. Desorientados, se dieron cuenta de que el bosque pareciera cerrarse lentamente a su alrededor, como si las sombras mismas intentaran mantenerlos allí, ocultos de la luz. Y en ese momento, otra voz se alzó entre los árboles, profunda y resonante. «El sacrificio es el camino de la verdad, pero la verdad a veces duele más que el silencio». Las palabras resonaron, llevándolos de regreso a la pesada realidad. Mateo, entre desesperado y decidido, tomó una profunda respiración. «Hagámoslo. Debemos enfrentar lo que nos espera». Juntos, Clara sintió, aunque el miedo chillaba en su interior. Esto podría cambiarlo todo. No podía quitarse de la cabeza la visión de la mujer llorando. Sin embargo,
lo que no sabían era que un par de ojos oscuros los observaban desde la distancia en el bosque, un ser que no pertenecía a este mundo, aguardando el momento perfecto para revelarse. ¿Están listos para descubrir la verdad? Resonó una voz en sus pensamientos. Con la decisión firme, el grupo se adentró más en el bosque, no sabiendo que el tiempo se les estaba agotando y lo que les aguardaba sería mucho más aterrador de lo que jamás habían imaginado. Justo al cruzar el umbral, el grito aterrador volvió a sonar, esta vez impregnando el aire de una desesperación palpable. La pregunta latente se instaló en sus mentes. ¿Podrían sobrellevar el peso del sacrificio, o quedarían atrapados eternamente entre las sombras de lo que una vez fue amor? El bosque se había vuelto un laberinto de sombras y ecos, cada paso que daban resonaba como un lamento. Clara avanzaba con el corazón desbocado, la imagen de la mujer espectral aún grabada en su mente. La tristeza de su rostro no la dejaba en paz. ¿Qué clase de decisión la esperaba en aquel bosque embrujado? Mateo caminaba decidido a su lado, pero su expresión reflejaba la tormenta que azotaba su interior. ¿Y si tenemos que sacrificar algo? ¿Estás lista para eso, Clara?, cuestionó, su voz llena de un tono entre nervioso y temeroso. No lo sé, respondió ella, su voz temblando. Pero es como si esta decisión ya estuviera tomada, como si todo estuviera escrito. Sus palabras estaban teñidas de angustia, como si el mismo bosque le soplara secretos escalofriantes. Andrés, justo detrás de ellos, se detuvo, obligándose a recuperar la calma. Escuchen, lo que sea que tengamos que hacer, lo haremos juntos. Pero no podemos dejar que la desesperación nos consuma. Su frase intentaba mantener la esperanza, aunque la voz se le quebró al final. Lucía avanzó, sintiendo cómo sus emociones la ahogaban. La mujer habló de amor y sacrificio, eso significa que habrá un precio que pagar. Pero, ¿qué es lo que realmente amamos aquí? ¿Estamos dispuestos a perderlo? El aire se tornó más gélido y el coro de sonidos inquietantes se intensificó. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, haciendo que todos se congelaran. «Es él», exclamó Clara, al reconocer la voz que había llamado a sus corazones perdidos. Se volvieron hacia la dirección del sonido, y al instante, la oscuridad se disipó momentáneamente, revelando una figura entre los árboles. Era un hombre, casi como un espectro, sus rasgos se desdibujaban entre las sombras. Pero el dolor reflejado en sus ojos era inconfundible. «Ayúdame», clamó el hombre, estirando sus manos hacia ellos. «No puedo escapar de mi pasado, ayuda». Mateo dio un paso al frente, el instinto lo llevó a arriesgarse. «¿Quién eres?» «Soy, el guardián de la verdad», contestó el hombre, su voz resonando como un eco en la distancia. «He vivido entre el dolor y las sombras, y ahora ustedes deben decidir, quedarse y ser parte de esta oscuridad o atreverse a enfrentar la luz del sacrificio». La mirada en los ojos de Clara se transformó en determinación, mientras recordaba la advertencia de la mujer sobre el amor y lo que debían elegir. Eliminando el velo de miedo, se dio cuenta que su amor nunca había sido incondicional y que para salvarlo, necesitaría despojarse de sus propios miedos. «¿Qué significa enfrentar la luz?», preguntó, su voz ahora más firme. «¿Qué debemos hacer?». La figura se encogió, lo que pareció un grito asfixiado brotó de sus labios. «La verdad venganza, y la venganza duele más que el sacrificio». Cada palabra sonaba pesadamente, como si el aire mismo las llevara en alas de tormenta. Con un rugido de terror, el grupo se sintió transportado a otro lugar, un lugar donde los recuerdos buenos y los errores del pasado se entrelazaban como sombras danzantes. Cada uno se vio cara a cara con momentos olvidados, decisiones no tomadas, amores perdidos. El dolor que habían encadenado con los años se sintió visceral, como si grietas abiertas en sus corazones clamaran por atención. «No podemos volver a caer en eso», gritó Lucía, mientras las imágenes de su vida la perseguían. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Debemos dejar ir, aunque duela». «¿Y si hay algo más? ¿Y si este sacrificio nos destruye?», cuestionó Mateo, el miedo teñido de un ligero dejo de esperanza. Clara sintió la presión en su pecho aumentar y comprendió. Lo que más amamos tiene su precio. Pero el verdadero sacrificio es arriesgarse a perderse a uno mismo para salvar a otro. Desorientados y dolidos, el grupo de amigos se miraron a los ojos, cada uno reflejando la lucha interna. El dolor que llevaban dentro había encontrado su camino hacia afuera. «¿Estamos listos?», preguntó Clara,
sintiendo como la angustia se apoderaba de su voz. De repente, el bosque volvía a resonar con risas burlonas, como si las sombras respondieran a su dilema. Una presencia pesada se cernía sobre ellos, un recordatorio de que el tiempo se les estaba acabando. El eco del sacrificio buscaba ser escuchado. Y en ese mismo instante, una risa profunda vibró en el aire. Sabían que las decisiones siempre llevan a consecuencias, quedaron congelados, la tensión en el aire crecía. ¿Realmente estaban listos para lo que les esperaba? Clara dio un paso atrás, el horror parpadeante en su pecho hizo eco de la advertencia de la figura. El bosque parecía cobrar vida, las ramas crujían como si supieran lo que estaba a punto de suceder. El tiempo se detuvo, y el aire se volvió denso, como si un nuevo desafío se estuviera preparando para desatarse. «Es solo una voz, no podemos dejar que nos engañe», gritó Andrés, aunque su voz temblaba con un dejo de duda. Las sombras parecían susurrar viejos secretos, viejas heridas que ya pensaban cerradas. Clara sintió como su mente se tambaleaba entre la desesperación y la determinación. Había algo en el aire que no podía ignorar, el bosque les estaba presentando una lección, y no había marcha atrás. Mateo, aún asustado, se acercó a las sombras que bailaban a su alrededor. ¿Qué consecuencias?, preguntó, su voz firme. ¿Y qué ganaríamos enfrentándonos a la luz? La figura ante ellos comenzó a reír, un sonido bajo y cargado. El sacrificio es el camino hacia la redención, pero también es doloroso. Algunos no regresan de la luz. Las palabras parecían un eco desgarrador que resonaba en el alma de cada uno. Clara sintió un nudo en el estómago. Esa risa, ¿de quién era realmente? Lucía se dio la vuelta, temblando. Lo que amamos, puede ser lo que nos atrape aquí, pero debemos aprender a soltar. Se aferró a su pecho, como si su corazón estuviese al borde de estallar. «Pero, ¿qué estamos dejando ir?», murmuró Clara, cada vez más perdidos en la oscuridad. La imagen de la mujer espectral volvió a llenar su mente. Los ojos tristes, la desesperación, ¿acaso era ella también parte de esta sombra que acechaba? Sin previo aviso, una sombra emergió del fondo. Era un niño, con ojos grandes y lágrimas en su rostro, que parecía un reflejo de su propia infancia perdida. «No me dejen», suplicaba, estirando sus pequeñas manos hacia ellos. La desesperación de Clara la golpeó como una ola. El sacrificio no solo era un concepto, era algo tangible. «No, por favor, no podemos», gritó, tan fuerte que resonó en el bosque. Pero el niño sonrió triste, como si supiera algo que ellos no. El amor verdadero implica dejar ir lo que más duele. Es aceptar que algunas sombras son más fuertes que nosotros. Esa frase flotó en el aire, y aliado con un ligero viento, pareció susurrar verdades olvidadas. Andrés, con lágrimas acumuladas, dio un paso hacia el niño. «¿Qué hacemos?», «Dímelo», suplicó, consciente del peso de su decisión. «¿Cómo se puede dejar algo tan precioso?». «Ustedes deben elegir», dijo el niño, y de pronto, la oscuridad comenzó a intensificarse. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Enfrentarse a la luz o dejarse consumir? Ustedes pueden arriesgarlo todo, o rendirse y vivir con el temor de lo que pudo haber sido. Un sudor frío recorrió la espalda de cada uno. La ansiedad se convirtió en pánico, una ola abrumadora que les drenaba la fuerza. A medida que la sombra del niño se desvanecía, Clara comprendió que no había tiempo. No podían permitir que el temor ganara. Tenían que hacer algo. «Hagámoslo juntos», exclamó Mateo, tomando la mano de Clara. «Si el sacrificio es lo que necesitamos, que así sea. Tenemos que ser valientes». La luz comenzó a agitarse, un destello brillante que cortó la penumbra del ambiente, iluminando sus rostros y revelando una salida entre las sombras. ¿Era eso la salvación o la condena? La decisión surgía como un huracán, arrasando todos sus sentidos. «Vamos», gritó Clara, sus ojos alineados con la decisión inquebrantable. El grupo se avanzó hacia la luz, sintiendo que el bosque rugía en protesta. «¿Están seguros de que están listos para enfrentar la verdad?». La risa resonó nuevamente en el aire, menos burlona esta vez, más fulgurante y aterradora. Con un estallido de luces, el bosque se disolvió a su alrededor. Un destello de memorias y rostros conocidos se desvivió ante sus ojos. El sacrificio estaba a un paso,
y la verdad sobre su conexión perdida los aguardaba en el horizonte, pero justo antes de ingresar a la luz, Clara se detuvo, un pensamiento como un rayo atravesó su mente. Estamos dispuestos a ver lo que vendrá, aunque eso implique abrir una herida que creímos cerrada para siempre. En ese instante, el silencio del bosque se transformó, y el aire pesado volvió a girar. Sus manos unidas temblaron. ¿Era esa la verdad que tanto temían, el dolor real de aceptar su sacrificio? ¿O lo que estaban a punto de enfrentar cambiaría todo por completo? El bosque resonó una última vez, como un recordatorio de que la decisión final estaba lejos de ser clara. ¿Acaso el verdadero sacrificio ya había comenzado? Clara sintió como su corazón latía desbocado, como si quisiese escapar de su pecho. La luz, tan brillante y prometedora, se alzaba ante ellos, pero su belleza ocultaba verdades aterradoras. Miró a sus amigos, sus rostros reflejaban la misma incertidumbre. Se aferró a la mano de Mateo, buscando fuerza en su conexión, ese mismo hilo invisible de esperanza que siempre los unía. «Estamos listos, ¿verdad?», preguntó Lucía, su voz un susurro en la agitación del momento. Clara sintió, aunque el lamento en su pecho se hacía más palpable. La figura del niño había desaparecido, pero su mensaje resonaba con dolor. Dejar ir era un precio que quizás tendrían que pagar. Se adentraron en la luz. Un soplo cálido los envolvió, como si el sol mismo los abrazara, y el bosque se desvaneció en un instante. El paisaje cambió abruptamente y se encontraron en un lugar que nunca habrían imaginado, un vasto campo lleno de flores blancas que susurraban al viento. A su alrededor, todo parecía ser un espejismo, un momento suspendido entre el tiempo. Sin embargo, al caminar, los murmullos comenzaron a convertirse en gritos. Las flores se marchitaban al pasar, y el suelo bajo sus pies temblaba con cada paso, como si algo maligno se activara. Las imágenes del pasado se proyectaban a su alrededor, recuerdos amados y traumas ocultos, risas, llantos, despedidas. «Esta no es la verdad que esperaba», dijo Mateo, su voz quebrándose. «No entiendo, ¿qué se supone que hacemos aquí?». Clara sintió que el suelo se movía, una energía oscura empezaba a pulular, el lugar estaba vivo, pero no de una forma buena. El eco de la risa se convertía en lamentos, y una aparición sombría emergió del horizonte, una figura conocida por todos. Era una mujer con rasgos difusos que resonaban entre la bruma, y a medida que se acercaba, Clara sintió que el aire se volvía más denso, casi irrespirable. «¿Mamá?», murmuró, el nombre desgarrando su garganta. La figura se detuvo, su mirada profunda y cargada de emociones, y en un instante, Clara fue transportada a su infancia, recordando abrazos reconfortantes y el calor del amor materno. «Clara, ¿por qué has venido?», preguntó la mujer, su voz era un eco suave pero lleno de peso. «¿Acaso estás lista para perderlo todo por aquellos que amas?». Su mirada reflejaba una tristeza infinita y Clara sintió que el pasado se le caía como granos de arena entre las manos. Lucía y Andrés estaban paralizados, sus ojos fijos en la escena, incapaces de procesar la cruda realidad que se desplegaba ante ellos. La mujer seguía observando a Clara, como si esperara una respuesta, como si su elección determinara el futuro de todos. «No, no puedo dejarte otra vez», gritó Clara, el dolor brotando sin control. La luz del campo comenzó a desvanecerse, y la mujer avanzó un paso, su figura temblorosa parecía querer cruzar una línea invisible. Mateo tomó la mano de Clara con fuerza. «No está bien, Clara, debemos irnos», dijo, pero su voz era solo un susurro. «Pero, no puedo», declaró, observando cómo la figura de su madre se desvanecía con cada palabra. Las sombras iban tomando forma a su alrededor, como si la realidad tuviese sus propias intenciones oscuras que amenazaban con devorarlos. ¿Es esto el sacrificio? ¿Regresar a lo que más amo y dejar que el miedo me consuma? ¿O enfrentar la verdad oculta que quizás nunca entendí? Clara se debatía en su interior con una convulsión emocional que la doblegaba. Justo cuando la imagen de su madre estaba a punto de perderse entre la bruma, un grito resonó en el aire, otra sombra proyectada, una figura que estaban olvidando, gritando su nombre. «Clara. Tienes que decidir ya». La voz se hacía eco en su mente, presionando cada rincón de su ser. El campo blanco comenzó a desmoronarse, trozos de tierra caían como estrellas fugaces y las flores se marchitaban a su paso. Con el corazón latiendo en su garganta y las sombras acercándose, Clara comprendió que el momento había llegado.
Tenía que elegir, pero ¿estaba lista para enfrentar lo que vendría después? El eco del grito resonó de nuevo y Clara miró a sus amigos, la decisión a punto de ser tomada. ¿Sería capaz de sacrificar todo por el amor, o se dejaría consumir por el temor? El bosque oscuro que habían dejado atrás comenzó a cobrar vida nuevamente en su mente, y Clara sintió que ya nada volvería a ser igual. La verdad estaba frente a ellas, pero la respuesta y las consecuencias aún permanecían ocultas en la niebla. La luz se multiplicó en formas inquietantes, mientras las sombras danzaban alrededor. Todo a su alrededor pareció quedar en suspenso, mientras una pregunta resonaba en el aire: ¿serían capaces de enfrentar y desvelar los secretos que llevaban tanto tiempo ocultos? El bosque se había vuelto un lugar sagrado, un campo de batallas emocionales que había dejado marcas imborrables en el alma de los jóvenes. Clara, Mateo, Lucía y Andrés se enfrentaron las sombras con una mezcla de temor y determinación. A cada paso que daban en este nuevo mundo de luz y sombra, comprendían que cada elección tenía un precio. «Tienes que decidir ahora», gritó la voz familiar que resonaba en sus corazones. Clara sintió que el peso de la historia caía sobre sus hombros. Algo dentro de ella empezó a cambiar, una chispa de valor surgió y ardió. La verdad que habían buscado los guiaba al sacrificio, al dolor, pero también a la redención. Mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, observó las sombras que se abalanzaban sobre ellos y escuchó las súplicas de los amantes perdidos. «Debemos liberarlos», pensó. «Solo así podremos seguir adelante». Sus amigos la miraron, sus ojos llenos de dudas y esperanzas. «No podemos huir de lo que somos. Aceptaremos el sacrificio», dijo Clara, su voz resonaba con claridad. El lecho de flores blancas a su alrededor comenzó a brillar, como si al escuchar sus palabras, la tierra misma se preparara para cambiar. Era un acto de amor, enfrentar el dolor y la verdad de lo que sostenían en sus corazones. Mateo la miró, el miedo en su interior disipándose. «Lo haremos juntos», afirmó, apretando su mano. La conexión que habían cultivado a lo largo del tiempo brilló intensamente, una armadura ante la adversidad que los esperaba. «¿Qué significa realmente enfrentar la luz?», Lucía preguntó, su voz temblando, pero su mirada era fuerte. Clara respiró hondo. «Significa aceptar que a veces, perder significa ganar. Significa que el amor puede ser más grande que el dolor. Debemos liberarlos de su sufrimiento». Andrés, siempre el más audaz, levantó la mirada. «Entonces enfrentaremos todo sin miedo y sin vuelta atrás». La luz comenzó a moldearse, y las sombras se retorcieron ante su determinación. De una u otra forma, habrían de enfrentar sus propias verdades. Un temblor recorrió el espacio, y la figura de la mujer olvidada comenzó a dibujarse de nuevo ante ellos. Clara sintió que su corazón se desgarraba al ver a su madre destellando en luz. «Clara, elige bien. Nunca quise que cargaras con cosas que no eran tuyas», dijo, su voz suave pero llena de tristeza. Clara sintió que cada palabra la atravesaba. «No puedo dejarte ir otra vez», murmuró, pero su determinación se fortalecía con cada instante. La historia de su madre estaba entrelazada con la de los amantes perdidos, era parte fundamental de su sacrificio. «Lo haré. Lo haré por amor», la figura sonrió con tristeza. «Entonces, debes enfrentar lo que llevas dentro. El verdadero sacrificio no es perder, sino aceptar lo que se ha ido». Mientras el campo de flores comenzó a girar a su alrededor, los recuerdos y los dolores reunidos a lo largo de la vida de Clara danzaron frente a sus ojos. La risa de su infancia, las lágrimas de despedidas, la dulzura de los momentos que la habían definido. Todo estaba conectado. «No te vayas», gritó, pero el campo envolvió a cada uno de ellos en una luz cálida que parecía consumir toda la oscuridad. La figura de su madre se desvaneció, dejando un eco en su corazón, y con ello, el verdadero significado del sacrificio emergió en su corazón: «Es el amor el que debes dejar ir, no el dolor». Con un grito desgarrador, se abrazaron como si la luz misma pudiera hacerlos más fuertes. Juntos, avanzaron hacia la luz, una decisión mutua sellada en amor, dispuestos a enfrentar las consecuencias. El bosque se convirtió en un vórtice de energía, las sombras se abrían y cerraban, como si intentaran retenerlos. Pero no podían descansar, debían continuar adelante. Finalmente, el brillante destello los llevó a la verdad. En medio de un nuevo claro, las sombras tomaron forma. Allí estaban los amantes,
sus rostros tan familiares pero cargados de un dolor palpable. Clara sintió su corazón latir con fuerza y, cuando los espíritus se encontraron con su mirada, supo que la lucha por el amor no había terminado. ¿Quiénes son ustedes? Repitieron las sombras, los ecos de su historia resonando en sus voces desgarradas. Clara dio un paso adelante, consciente de que llevaban consigo el amor y el sacrificio. «Venimos a liberarlos», exclamó, sintiendo cada palabra vibrar en el aire. Los espíritus se acercaron, y la conexión fue instantánea, como si cada emoción, cada lágrima compartida a lo largo de los años, fluyera entre ellos. «Es tiempo de decir adiós a lo que nos ata», gritó, y juntos, tomaron la mano de los amantes. Con un destello de luz brillante, todos los viejos rencores y los lazos de dolor comenzaron a desvanecerse. Las lágrimas de amor que habían hecho eco durante siglos comenzaron a fluir, sanando el dolor que mantenía cautivos a las almas, y cuando el último suspiro de tristeza se disolvió en el aire, un resplandor cálido llenó el claro. Las sombras se disolvieron, dejando libertad en su lugar. Aunque Clara no podía evitar las lágrimas, sentía una profunda paz. «Estás en libertad», susurró, y con cada palabra liberadora, supo que el sacrificio había valido la pena. Juntos, los atletas del dolor y la esperanza se habían enfrentado a lo desconocido, rompieron el ciclo del sufrimiento y celebraron el amor. El bosque que antes era su prisión se convirtió en un jardín de posibilidades, donde el amor floreció por siempre. Ella observó alrededor, su madre no estaba más, pero su espíritu vivía en cada rayo de luz. Clara y sus amigos, sintiendo que todo había cambiado, se dieron cuenta de algo fundamental: la vida giraba en torno al amor, a la libertad de liberar lo que había sido, mientras abrazaban lo nuevo. En sus corazones y en sus almas, llevaban la verdad del sacrificio y el poder del amor verdadero. Al regresar al pueblo, Eugenia, la anciana del lugar, le sonrió al ver el poder de su tristeza transformada. «Los amores perdidos siempre encuentran su camino de regreso», murmuró, y Clara supo que la historia del bosque, ahora bajo su cuidado, viviría por generaciones. La luna brilló intensamente sobre ellos esa noche, iluminando su camino y recordándoles que el amor siempre encuentra la forma de florecer, incluso en la tristeza. Con cada paso que daban hacia su hogar, sabían que su viaje apenas comenzaba, y tú también puedes ser parte de esta historia. Suscríbete ahora a nuestro canal para que no te pierdas las próximas aventuras. Dale like y ayudan a que se compartan estas historias tan conmovedoras. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció este final y comparte este video con 5 amigos que necesiten un poco de magia. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestra familia.